testigos de Jehová y público general y amigos del foro de Fuerza Soriana. Un saludo a todos ustedes. Estaba revisando acá en mi laptop esta famosa atalaya del 15 de julio de 2013, edición de estudio, y estaba leyendo esta parte del esclavo y discreto que quiero leérselo a ustedes, y se halla en la página 23. Es la tarea del 15 de julio de 2013, edición de estudio, página 23, sobre el 15 de esclavo y discreto. Fíjense, voy a leerles una parte que, como siempre digo, no es necesario detenerse a lo que la Watchtower dice palabra por palabra, porque podemos descubrir pues sus engaños y sus mentiras que yo voy a evidenciar en este momento, queridos amigos. Y estaba viendo este párrafo que está acá, que es el 13, si no me equivoco es el párrafo 13, el párrafo 12, perdón. Quiero leer esta parte del párrafo 12, que dice lo siguiente. Dice: ¿cuánto se alegraron Jehová y Jesús al ver a un pequeño grupo de leales estudiantes de la Biblia que demostraban un profundo amor por Jehová y su palabra? Por supuesto, necesitaban pulirse en algunos aspectos, pero humildemente se dejaron moldear durante un breve periodo de prueba y limpieza. Malaquías 3, 2 al 4. Aquellos fieles estudiantes de la Biblia eran auténtico trigo. En 1919, año en que experimentaron un resurgimiento espiritual, Jesús seleccionó de entre ellos algunos hermanos ungidos, o sea, no todos, sino algunos hermanos ungidos, capacitados, para que compusieran el esclavo fiel y discreto, y los nombró sobre sus domésticos. Esta parte de acá que hemos leído en este párrafo 12 de esta página 23, donde la Watchtower nos dice en este párrafo 12 de la página 23, nos dice que en 1919, año en que experimentaron un resurgimiento espiritual, Jesús seleccionó de entre ellos algunos hermanos ungidos, capacitados, para que compusieran el esclavo fiel y discreto, y los nombró sobre sus domésticos. Entonces, yo me puse a pensar acá, ¿por qué la Watchtower dice que Jesús escogió algunos de entre todos los ungidos que estaban viviendo en esa época para que compusieran el esclavo fiel y discreto? O sea, un número pequeño compuesto de cristianos ungidos. No una sola persona, sino un grupo de cristianos ungidos del total que existía en esa época, que eran los más capacitados para que sean el esclavo fiel y discreto. Y los nombró sobre sus domésticos. Entonces, la pregunta que yo hago acá en la Watchtower es que me diga a mí quiénes fueron esos algunos que Jesús escogió de entre todos los ungidos, que eran los más capacitados para que fueran el esclavo fiel y discreto. Yo reto a la Watchtower que me diga los nombres de aquellos ungidos que supuestamente Jesús escogió en 1919 para que formaran el esclavo fiel y discreto. Yo reto a la Watchtower en este momento que me diga quiénes eran esos algunos que Jesús supuestamente, como dice acá, afirmando que escogió en 1919 a ese grupo de entre todos los ungidos que eran los más capacitados para que conformaran el esclavo fiel y discreto, y lo pusiera sobre los domésticos.
Yo lo reto a la Watchtower, que me dé los nombres de aquellos ungidos que Jesús escogió en 1919, que eran los más capacitados para que formaran el esclavo fiel y discreto. Reto a la Watchtower y a cualquier testigo de Jehová que está viéndome en este momento, que me diga los nombres de esos algunos que dice acá que Jesús escogió. La Watchtower no dice los nombres de quienes fueron aquellos que Jesús escogió en 1919 de entre el total de ungidos para que formaran el esclavo fiel y discreto. No lo podrá decir nunca. ¿Sabe por qué? Porque no fue elegido nadie en 1919 para que formara el esclavo fiel y discreto. Nadie en 1919. Quien estaba en ese momento de presidente en 1919 era el juez Rutherford y todos sus directores. Estaba el señor Macmillan, estaba el señor Fisher, el señor Woodworth, el señor Dicheca, el señor Martin y el señor creo que dije todos los más importantes, que eran los directores más apegados de Rutherford. Todos esos directores importantes que acabo de mencionar y que fueron puestos en prisión en 1918, ninguno de esos directores fue el esclavo fiel y discreto. Ninguno. Ni siquiera Rutherford, quien era el que suministraba su alimento espiritual. Ni siquiera Rutherford, en 1919, 3 años después de la muerte del pastor Russell en 1916. Ni siquiera él era el esclavo fiel y discreto, ni ninguno de sus directores, ni nadie de los supuestos ungidos que estaban vivos en 1919. No dice los nombres porque no existía ninguno. No había ningún esclavo fiel y discreto. La Watchtower no podría poner en este artículo quiénes son esos algunos que Jesús escogió para que fuera esclavo fiel y discreto. Y la respuesta es muy simple. Porque como ya he explicado antes, queridos amigos, cuando yo le leí a ustedes la atalaya de 1 de febrero de 1995 y les expliqué a ustedes que esta atalaya del 1 de febrero de 1995 está en la página 12, párrafo 15. En el párrafo 15 de la página 12 de esta atalaya de 1995 dice muy claramente pues que Jehová ayudó a sus siervos a comprender muchos asuntos progresivamente. Por ejemplo, dice así este artículo, en 1927 se les ayudó a entender que el esclavo fiel discreto es el colectivo de cristianos ungidos por Espíritu que estaban en la tierra. Entonces, eso quiere decir que los estudiantes de la Biblia no tenían idea que el esclavo fiel y discreto, que aparece en Mateo 24:45, que es una palabra en singular, esclavo, lo dicen los esclavos, hasta 1927 los estudiantes de la Biblia creían que ese sustantivo, el esclavo, se refería a una sola persona, puesto que el texto está en singular y no en plural, no dice los esclavos. Entonces, ¿quién es el esclavo? Hasta 1927 se entendía que el esclavo fiel discreto era una sola persona y no una clase colectiva de cristianos ungidos. Y si esto es así, conforme lo declara esta atalaya, diciendo que Jehová Dios en 1927 recién les hizo entender a los estudiantes de la Biblia que el esclavo fiel y discreto de Mateo 24:45, que está en singular, el esclavo, no era una persona, sino era una clase colectiva de cristianos ungidos. Entonces, si hasta 1927 se creía que el esclavo era una sola persona y no una clase colectiva, ¿cómo es verdad entonces, como nos dice este atalaya de 15 de julio de 2013, que en 1919 dice que Jesús seleccionó de entre
ellos, entre los estudiantes de la Biblia, algunos hermanos ungidos, capacitados para que compusieran el esclavo fiel y discreto, y los nombró sobre sus domésticos, como se lee en el párrafo 12 de la página 23. ¿Cómo es verdad que Jesús nominó a un esclavo colectivo de entre los ungidos que estaban vivos en 1919 para que fuera esclavo fiel y discreto, si en ese año 1919 no tenían ni siquiera la mínima idea que ese término esclavo se refería a un grupo de cristianos ungidos, más capacitados para que compusieran el esclavo fiel y discreto, cuando en ese año 2019 todavía se pensaba que ese esclavo fiel y discreto era una sola persona y no un grupo compuesto de cristianos ungidos colectivamente hablando, de varias personas, sino que era una sola persona. ¿Cómo es verdad entonces, como dice esta atalaya mentirosa y engañadora, que en 1919 Jesús nominó selección de entre los estudiantes de la Biblia ungidos a un grupo capacitado de ellos para que compusieran el esclavo fiel y discreto como un grupo compuesto de cristianos ungidos, escogidos de entre el total de ungidos que vivían en esa época? Entonces, la pregunta es, ¿cómo es verdad que Jesús pudo escoger a un grupo colectivo cuando hasta 1927 recién se comprendió que el esclavo que habla Mateo 24:45, que está en singular, significa una sola persona, no se refería a una persona, sino a una clase de personas, o sea, un grupo de personas colectivamente hablando, ungidas por el Espíritu Santo, que formaban esa clase de esclavo fiel y discreto. Y solamente recién a partir de 1927 se entiende eso, y no antes de 1927. Entonces, cuando la Watchtower dice que en 1919, cuando dice esa tarea del 15 de julio de 2013 de edición de estudio, de la página 23, párrafo 12, que Jesús en 1919 escogió a un grupo de ungidos de entre el total, aquellos que eran más capacitados para que conformaran el esclavo fiel y discreto, en 1919, y los nombró sobre los domésticos. ¿Cómo puede ser eso verdad? Si hasta 1927 se entendía que ese esclavo era una sola persona, que era una palabra que estaba en singular, porque dice que es quién es el esclavo fiel y discreto que Jesús hallará, bla, 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 que está en Mateo 24:45. Los estudiantes de la Biblia creían que era una sola persona, porque es el esclavo. El juez Rutherford, en 1921, escribe este libro, que ya lo he mostrado varias veces. Vamos a ver si se puede ver perfectamente. Voy a hacer que se acerque un poco vamos a acercar un poco la cámara. Y acá tengo el libro que puede ver usted, que se llama El Arpa de Dios. El Arpa de Dios. Lo he cercado, es antiguo el libro, The Ark of God. Está en inglés, yo lo he sacado varias veces. Como digo, los estudiantes de la Biblia creían que ese esclavo era una sola persona. Y el juez Rutherford escribe en 1921 este libro, es decir, 2 años después de 1919, y en la página 239, él nos dice una cosa muy curiosa. Nos dice, pues, voy a traducírsela por ustedes, voy a poner acá un poco la luz así. Dice, pues, que Jesús había ofrecido que apenas ocurrida su segunda parucía invisible en 1874, había ofrecido, después de su segunda parucía invisible en 1874, que él nombraría a un esclavo que alimentaría a los domésticos y que, estoy traduciéndolo, está en inglés, entonces me demoro un poco, ¿no? Y que él había ofrecido escoger a un esclavo para que diera alimento espiritual oportuno a los domésticos de la casa de la fe. Y que esto había ocurrido, su segunda parucía había ocurrido en 1874, y 3 años
después, 3 años y medio después, no pensionaría a su esclavo, es decir, en 1978, para nombrarlo sobre todos sus bienes. O sea, lo que está diciendo acá Rutherford es que en la página 239, que Jesús había ofrecido, había dicho que inmediatamente después de su segunda parucía invisible en 1974, escogería a un esclavo fiel y discreto que se encargaría de dar el alimento oportuno a la casa de la fe, a los domésticos, y que eso había ocurrido en 1974, cuando Jesús arribó, y 3 años y medio después impresionó a su esclavo y encontró, y dice acá, dice, y sin duda alguna, el pastor Russell ocupó esa posición del cual el Señor había provisto y por el cual él habló, ¿no? Y por lo tanto, él fue ese esclavo fiel y discreto, ministeriando la casa de la fe, dándole alimento a tiempo debido. El pastor Russell falleció en 1916. Acabó su vida terrenal, dice en 1916. Y en 1884 él creó la corporación de Watchtower Babylon Prague Society. Entonces yo digo, si el juez Rutherford está diciendo en este libro en 1921, es decir, 2 años después de 1919, que sin duda alguna el pastor Russell ocupó esa posición del esclavo fiel y discreto, puesto que se creía pues que el esclavo de Mateo 24, que está en singular, que habla del esclavo y no de los esclavos como en singular, hasta 1927 se creía que era el pastor Russell, porque, como digo, era una palabra en singular y los estudiantes de la Biblia creían que era una sola persona, y esa persona fue el pastor Russell, que había sido escogido por Jesús para, como dice acá, sin duda alguna, lo dice sin duda alguna. Lo curioso es que si Rutherford, que estaba vivo en 1919 y era el presidente de la Watchtower, él tendría que ser el más capacitado, pues, de haber sido elegido, pues, entre esos más capacitados para ser el esclavo secreto, como dice esta ley de julio de 2013. Lo lógico es que él hubiera sido uno de ellos, puesto que él escribió más de 26 libros, dando elemento espiritual a su título personal, más 86 folletos, todos a título personal. Que eso indica pues, que no existía pues, una clase compuesta. Es un enredo esto. Entonces, lo lógico es que Rutherford hubiera dicho, yo he sido nominado, yo soy el principal nominado junto con un grupo de mis allegados, ungidos, más capacitados para hacer ese esclavo discreto en 1919. Es lo más lógico que hubiera dicho en este libro para concordar, para que concuerde con lo que afirma la Atalaya acá de julio de 2013, diciendo que Jesús escogió dentro de los ungidos que estaban vivos en esa época, en 1919, a los más preparados, a un grupo de ungidos preparados, más capacitados para que conformen el esclavo fiel y discreto. Pero lo curioso del caso es que si eso hubiera sido cierto, entonces es lógico que hubiera estado Rutherford como el principal esclavo escogido, puesto que era el que más tenía preparación, más conocimiento, más capacitado, de los hombres más capacitados que todos que estaban ahí. Era un abogado y un hombre que escribió más de 26 libros de la colección de la arcoíris de Rutherford, que sirvieron para alimentar a los hijos de Jehová después. Entonces, él hubiera sido el principal nominado como el esclavo, junto con los más preparados directores para que fueran ese esclavo para que concuerde con lo que la Watchtower está firmando en esta Atalaya. Pero nos llevamos la grata sorpresa de ver que 2 años después de esa supuesta nominación del esclavo, que incluía a Rutherford y a sus directores más capacitados, de todos los ungidos como el esclavo secreto, nos encontramos que él nos dice otra cosa diferente. Él no tiene ni siquiera ni la más mínima idea que había sido nombrado por Jesús un grupo de ungidos capacitados que incluía a él. Porque él tendría que estar formando parte de esa élite de ungidos capacitados para formar el esclavo fiel y discreto en 1919. Y el curioso el caso es que en 1921, en este libro que hemos visto, de Arpa de Dios, que está en inglés,
el juez Rutherford dice que el texto de Mateo 24:45 fue cumplido por el pastor Russell sin duda alguna, puesto que Jesús había ofrecido, dice, que inmediatamente después de una parucía invisible en 1864, 3 años y medio después, escogería a su esclavo, y ese esclavo fue el pastor Russell, en 1978, 3 años y medio después de su parucía invisible en 1864, Jesús hace su intención y escoge al esclavo en la persona del pastor Russell, puesto que era él con su grupo que estaba dando, habían estado estudiando la Biblia de forma diligente y tratando de hallar las verdades bíblicas, y que él era la persona escogida por Jesús para dar el método espiritual a los domésticos, y el año siguiente, 1879, comienza a publicar su primera edición. Y dice, sin duda alguna, esta persona que ocupó la posición del esclavo, fue discreto que está en singular, era el pastor Charles T. Russell. Como vemos, estamos en 1921 y este libro es escrito por Rutherford, reafirmando que ese esclavo es una sola persona que está en singular, es el pastor Charles T. Russell, puesto que hasta 1927 se seguía sosteniendo que ese esclavo que está en singular era el pastor Russell, hasta que en 1927 el juez Rutherford, ayudado por Jehová Dios, le hace entender que es un grupo compuesto colectivo de cristianos ungidos que Jesús escoge para ser esclavos discretos, y entonces deja de lado lo que se había enseñado durante previos a 1927, diciendo que ese esclavo era el pastor Russell. Entonces, a partir de 1927 se entiende que el esclavo de Mateo 24:45, que está en singular, se refiere a una clase colectiva, una clase en plural de un grupo de cristianos ungidos. De los cristianos ungidos, todos vivos en la tierra, no de un grupo de ellos, sino todos. Pues esta religión es una porquería, porque en 1927 se entiende que el esclavo no era un grupo escogido, más capacitado de todos los ungidos vivos, sino que eran todos los ungidos vivos en la tierra, que también comprendían a los que estaban ya fallecidos y supuestamente con Jesús en el cielo, eran todos los 144,000. Entonces, cuando vemos esta atalaya fulera, tramposa, del 15 de julio de 2013, página 23, párrafo 12, que nos dice que Jesús en 1919 escoge a un grupo pequeño, colectivo de ungidos, dentro de todos los ungidos, los que eran más capacitados para que formaran el esclavo fiel y discreto colectivamente. Pero si esa fecha no se entendía que el esclavo que está en singular era un grupo compuesto colectivo, que era una clase, no se entendía eso hasta 1927. Entonces, ¿cómo Jesús pudo escoger una clase colectiva, en 1919, de un grupo total de ungidos que estaban vivos en ese momento, de 1919, para que conformaran el esclavo fiel y discreto? Si no se entendía, ni se tenía ninguna idea en ese año que el esclavo era una clase colectiva, si no era el pastor Russell, puesto que acá lo hemos probado este libro, El Arpa de Dios, de 1921, 2 años después de 1919, el señor Rutherford no tenía idea que él había sido el principal elegido por Jesús para conformar esa élite del esclavo fiel y discreto de Mateo 28:45 con los directores más capacitados. Él no tenía ni siquiera idea que había sido elegido por Jesús en 1919. Por eso escribe en 1921 se reafirma diciendo que sin duda alguna el pastor Russell ocupó la posición de ese esclavo que está en Mateo 24:45, está en singular, que Jesús había ofrecido que iba a escoger apenas iniciara su segunda parucía invisible en 1874, no en 1914, sino en 1974, y 3 años y medio después de haber Jesús arribado en 1874 de forma invisible, escogió a su esclavo en el pastor Russell para que en 1879, es decir, el año siguiente, publicara la revista Atalaya con las verdades de Dios. Así era todo, así de sencillo. Solamente a partir de 1927 se eliminó la idea que Russell era el esclavo fiel y discreto, porque Rutherford le convenía ser él ahora con sus directores. Pero eso Rutherford lo entendió recién en 1927. Lo entendió en 1927 recién para ser él el director, el esclavo, junto con sus directores, porque vemos que todos los libros que se publicaron en la sociedad Watchtower a partir de la muerte de Russell para adelante, todos fueron libros de Rutherford que llevan su nombre a título personal
y no dice escrito por la clase del esclavo. Dice escrito por el juez Radford en todos los 26 libros que escribió, pintorescos, que tenían unos colores bonitos en la carátula, que sirvieron para alimentar a los estudiantes de la Biblia por 25 largos años, un libro por año. Entonces, queridos amigos, esto evidencia pues que lo que dice esta atalaya es pura mentira, puesto que, como dice esta atalaya de 1 de febrero de 1995, página 15, párrafo 12, como te acabo de mencionar hace un momento, dice pues que Jehová ayudó a entender a los estudiantes de la Biblia que el esclavo secreto no era una sola persona, como se quería hasta ese momento, sino que esa palabra que está en singular, que es el esclavo, se refería a una clase colectiva. Y recién a partir de 1927 se entiende que el esclavo estaba compuesto por una clase colectiva de cristianos ungidos. No una parte de ellos o una porción privilegiada de esa clase ungida, sino eran todos. Todos. No un grupo escogido de esa clase ungida para que fuera el esclavo secreto. No. Se entendió que eran todos. Caracho, esta religión de miércoles, caracho. Por eso hay que analizar cuando uno estudia que estas revistas son una porquería. Alimentos para idiotas, eso es para Luro, para idiotas como Luro, para Javier Palacios, para Gaeboredo, que pucha, no entiende, no se ponen a pensar que esta religión de M contradictoria. Y a mí me revienta eso, pues. Que vengan a contar cuentos acá en esta atalaya que Jesús en 1919 escogió de entre todos los ungidos que estaban vivos en ese momento a un grupo colectivo de los más preparados para que fueran el esclavo fiel y discreto. Cuando en ese año todavía se seguía creyendo que ese esclavo que está en singular era el pastor Russell, y recién en 1927 se entendió que era una clase colectiva. Entonces fue imposible que Jesús haya escogido una clase colectiva en 1919, puesto que en ese año los estudiantes no tenían ni la remota idea que el esclavo era un grupo colectivo recién escogido por Jesús de la clase ungida, sino que era el pastor Russell. Y eso se entendió hasta 1927, en que Radford les cambia esta enseñanza diciendo que el pastor Russell no era el esclavo fiel y discreto como se había querido, sino que el esclavo fiel y discreto era una clase colectiva ungida de cristianos ungidos que están vivos en la tierra. Entonces lo hace como una clase colectiva en plural, no una persona, sino que el esclavo es una clase colectiva de cristianos ungidos. Y eso se entiende solamente a partir de 1927 para adelante. De 1927 para atrás era solamente el pastor Russell. Y que me vengan a decir en esta atalaya que Jesús escogió, así como esa mentira. ¿Cómo se contradice sus propias enseñanzas? Puesto que si hubiera sido cierto lo que dice esta ley del 15 de julio de 2013, que Jesús escogió una gracia colectiva de entre los ungidos que estaban vivos para que fuera declarado decreto, ya le hubiera dicho acá Radford en este libro en 1921 que él había sido escogido junto con sus directores como el esclavo decreto, ya le hubiera dicho este libro como una gran noticia en 1921, y sin embargo dice todo lo contrario, sigue insistiendo que es el pastor Russell, sin duda alguna, el pastor Russell cumplió esa posición que Jesús había ofrecido después de su segunda profecía en 1874, que cogería un esclavo y que lo cogió en 1878 para que en 1979 pusiera las buenas nuevas, predicara las buenas nuevas a las naciones en la atalaya edición que apareció recién en julio de 1879. Y ahí acaba la historia. Y se siguió creyendo que el esclavo era el pastor Russell hasta 1926, en que ya Rutherford dice que Jehová le había dado una nueva comprensión, conforme, como le digo, esta atalaya de febrero de 1995, diciendo que Jehová ayudó a entender otro punto, como la de esclavo fiel y discreto, que ya no era el pastor Russell, sino una clase colectiva de cristianos ungidos. Entonces, solamente se entendió como una clase colectiva ese esclavo fiel y discreto de Mateo 24:45, recién a partir de 27 para adelante. Entonces, cuando yo leo esa atalaya que dice que Jesús escogió en 1919 a una clase colectiva de ungidos más capacitados de todos los ungidos que estaban vivos, para que fuera esclavo fiel y discreto, esa es una mentira, pero grandota, así. Porque hasta ese año se creía que el esclavo fiel y discreto era el pastor Russell, una sola persona, no una clase colectiva. Entonces es una mentira, lo que dice la voz de esta revista, que Jesús escogió entre los ungidos que estaban vivos en 1919 a un grupo de ungidos capacitados para que fueran esclavos fiel y discreto. Eso es una mentira, pues. Es una mentira grotesca esta religión de M. No quiero ser grosero, porque quisiera decir la palabra completa, ¿no? La religión de M, quisiera decirlo, pero no quiero ser grosero.
Pero me da cólera. Me da cólera como de que tan mentirosa, que inventa historietas y sola se contradice porque es mentirosa. Pues. Se olvida de lo que publicaron en 1921. Claro, la UAS está da cuenta pues que el señor Luro, que es un burro, el señor Gaboreo y el señor J. Palazzo, que son unos burros que no tienen estos libros, entonces van a pensar si es cierto que Jesús escogió su clavo 19 como una clase colectiva de ungidos capacitados. ¿Por qué el juez Rutherford no lo anuncia en este libro de 1921, que él ha sido apenas escogido junto con sus directores capacitados para ser esclavo y decreto? Y en vez de corroborar lo que dice esta atalaya, en este libro dijo, no, eso lo que dice la atalaya es mentira. El único esclavo y decreto fue el pastor Russell, punto. Porque hasta hace años se entendía, hasta 19, inclusive en 19, todavía se creía que el esclavo era una sola persona, hasta 1927, en que el señor Rutherford publica la atalaya del 1 de febrero de 1927, que la página 58, si no me equivoco, aclarando que Dios le había dado un nuevo entendimiento y que el esclavo decreto, que se entendía que era una sola persona hasta ese momento, se refería a una clase colectiva. Y eso lo dice en 1927. Entonces, y hay testigos de Jehová que me insultan, uno que otro que es una bestia, ¿no? Como el Luro, que es el más, un pobre hombre ignorante, hombre torpe, como este testigo de Jehová tonto, pero son los tontos útiles que no tienen cerebro, que no tienen la capacidad que tenemos todos nosotros, amigos de Fuerza Rosariana. Debemos dar gracias a Dios, queridos hermanos de Fuerza Rosariana, que Dios nos dio a nosotros ese don, como tiene Alex, como tiene Megacinero, como tiene Alfonso Gutiérrez, como tiene Luz, Juliet, Carlos Romero, Pito Recargado, Portero Rodrigo, Tranvía Virgo, Paulito Pita, Caifán 234, Jorge Nicholson, Daco, Rafael Candelaria, Emanuel Aguilar, esos somos los privilegiados, pues, que Dios nos dio el cerebro para darnos cuenta qué cosa está bien, qué está mal, qué cosa es ridículo, qué enseñanza es pura mitología griega. Enseñanza de la Guasta parecen siempre fábulas, porque las enseñanzas de la Guasta son fábulas, ridículas, y la religión es falsa. Yo cuando a veces me pongo a leer revistas antiguas, por ejemplo cuando mostré la anterior, esta de la del mito 46, después la del mito 52 que contradice la primera, da un vuelco de 180 grados, la Guasta nunca le falta textos bíblicos a montón, ¿eh? Lo pone en su atalaya para apoyar lo que dice en la atalaya A. Y saca un montón de textos bíblicos para apoyar lo que dice en la atalaya A. Pero en la atalaya B, que publica después, la atalaya B, que publica después, que contradice la atalaya A, que contradice, porque da un vuelco de 180 grados, contradice totalmente la anterior, saca un montón de textos bíblicos también para apoyar la atalaya B. Entonces, la Guasta versión que no le falta textos para apoyar doctrinas que después descarta y pone nuevos textos bíblicos que apoyan la segunda posición. Y no le falta textos bíblicos para apoyar sus nuevos cambios doctrinales. Cambia una cosa 1, 2, 3, 4 veces y cada publicación que hace tiene un montón de textos bíblicos que supuestamente apoyan la enseñanza A. Después pasa a la enseñanza B que contradice la A y saca un montón de textos bíblicos que apoyan eso. Después sacan otra atalaya con la posición C que contradice a la B y ponen un montón de textos bíblicos en la atalaya C. Y después publican la atalaya D que contradice la C y también ponen un montón de textos bíblicos que apoyan el nuevo entendimiento. Todos tienen apoyo bíblico y todos se contradicen entre ellas. Entonces yo digo, ¿qué cosa pasa acá en esta religión? Saca textos bíblicos que apoyan cosas que después son descartadas. Pues se le pusieron textos bíblicos para apoyar eso. Cuando dicen que Jesús, por ejemplo, hizo su separación de las guerras de Cárcel en 1914, cuando Jesús arribó en forma visible y vino por segunda vez de forma visible, poco tiempo después comenzó la etapa del juicio, porque Jesús arribó y ese juicio era que todos los cristianos tenían que salir a predicar para hacer la separación de las ovejas y las cabras. Pues Jesús se había venido por segunda vez en 1914, Jesús vino, se sentó en su trono
y comenzó a hacer el juicio, a separar las ovejas de las cabras por medio de la hora de predicación. Aquellos que se dan el mensaje eran las ovejas, que no se dan las cabras. Y así dicen pues que, y ponían un montón de textos bíblicos para apoyar eso, te ponían textos bíblicos para apoyar su posición A, diciendo que Jesús vino en 1914 y empezó la separación de las cabras, y ponían un montón de textos bíblicos que apoyan eso. Cuando en 1995 la UAS estaba descarta eso, diciendo que la separación de ovejas de cabras va a ocurrir recién en el futuro, después de la gran tribulación, cuando Jesús venga a salir del cielo con todo poder y gloria y se siente en su trono de gloria y pone su venido por debajo de sus pies, ahí recién hará la separación de las cabras. Y te pusieron una serie de textos bíblicos, lleno de textos bíblicos para amparar su nuevo entendimiento. Pero yo digo, esto parece que la misma Biblia se contradice, la misma Biblia se contradice ella misma, puesto que la posición A, que después de descartarlo, también tenía textos bíblicos que soportaban o apoyaban el primer punto. Y después sacan otros textos bíblicos que apoyan la segunda nueva luz, más brillante, pero esos textos bíblicos que apoyan el punto B, tiran al tacho textos bíblicos anteriores que apoyaban el punto A. Es decir, la misma Biblia se contradice contra ella misma. ¿Qué es eso? ¿Cómo puedo yo apoyar? Es decir, poner un punto A, poner esos textos bíblicos que lo apoyan, y luego pongo una posición B que va a cambiar totalmente esto y va a descartarlo, y le pongo textos bíblicos que apoyan eso. Esto quiere decir que este punto B que destruye el punto anterior está destruyendo con textos bíblicos de su misma Biblia. Textos de mi Biblia que destruyen los textos anteriores que estaban falsos. Entonces yo digo, esta religión, ¿verdad? Que está más loca que una cabra loca. Usan textos bíblicos para descartar lo que se enseñó anteriormente, apoyado por textos bíblicos. Es decir, hay un conflicto en la misma Biblia, pues. Okay. La misma Biblia se pelea entre ellas. Lo que se entendió como el punto A ha sido descartado, se habían puesto textos bíblicos que apoyaban el punto A. Cuando este punto A es descartado, como de las ovejas y cabras, como el punto, como la enseñanza que dieron de que Jesús llegó en 18, hizo su expresión de sus temas espirituales, comió su esclavo, y en 19 Dios todos sus bienes en la tierra del esclavo, pues un montón de textos bíblicos para apoyar eso, que Jesús llegó en 18 y que iba a darle sus bienes al esclavo apenas expresionado para que ministrar los bienes de Jesucristo en la tierra. Y pusieron un montón de textos bíblicos que sostenían, apoyaban eso. Y luego te dicen que eso no es así, como trata la de 2013, diciendo que ya Jesús no le dio la bendición de sus bienes al esclavo de 19, se nos dará por futuro, y que la exposición ya no fue de 18, sino de 14, y que la renovación fue de 19, y te ponen cientos de textos bíblicos para apoyar eso. Entonces digo, cada vez que la Watch Tower te pone un nuevo entendimiento que anula lo anterior o lo descarta lo anterior, te pone textos bíblicos. Pero las enseñanzas anteriores que están descartando también tenían textos bíblicos y lo descartan con otros textos bíblicos. Eso quiere decir que la Biblia se destruye a sí misma. ¿No es cierto? Se está destruyendo a sí misma. Es la única explicación. ¿Cómo puedo sacar los mismos textos bíblicos de una sola Biblia, o sea, la misma Biblia, para destruir lo que la Biblia misma había apoyado para la luz número 1? Ahora, la luz número 2 dice que no es así, porque te saco textos bíblicos para destruir lo anterior que tenía sus textos bíblicos. Es decir, textos bíblicos que destruyen textos bíblicos anteriores. Entonces, lo que está haciendo es que la Biblia se destruye así por sí sola. Eso es obvio. Esta religión está recontra falsa o no falsa, que pone textos bíblicos como le da la gana para poner sus doctrinas falsas, y luego cuando descartan ponen otros entendimientos nuevos con textos bíblicos también. Que destruye la luz anterior que se descarta, que tenía sus textos bíblicos. Es decir, es como decir, pues, la misma Biblia tiene contradicción, porque sacamos textos bíblicos que apoyaban el punto A, que han sido descartados después, con otros textos bíblicos que apoyan el punto B. Entonces la Biblia está enredada. Entonces la Biblia está enredada. O se prestan muchas interpretaciones. Ay, Dios mío. Yo digo, cuando me agarro la cabeza, estas religiones son, pero todas unas fábulas, religiones inventadas, llenas de mentiras, que se contradice a sí misma, ¿no? Cuando dice que recién 27 escogió a su esclavo como una clase colectiva. Dios mío. Y entonces, ¿cómo Jesús puede escoger 19 a una clase colectiva? Si eso fue a partir de 27 que se entendió eso.
Entonces uno se da cuenta, bueno, eso tiene que ver, eso lo tenemos nosotros de Fuerza Nacional, que estamos acá, como es Luz, Juliet, Carlos Romero, como es Monucaro, ¿cómo se llama? Disculpa, no me acuerdo tu cuenta, Monucaro, un poco complicado su nombre, a veces no lo recuerdo. Alfonso Gutiérrez, a Rafael Candelaria, a Jorge Nicholson, a Fernando Mejía, y todos los que he mencionado, somos los privilegiados, pues que tenemos el cerebro para pensar. Pero ¿quiénes son los pobrecitos que no les dio Dios cerebro? Aquí queremos tener lástima. El pobre Luro, que lleva 5 años viendo mis videos y hasta no se da cuenta que es una religión falsa. Hay que tener pena por ese hombre. Me sube videos mentándome la madre, hijo de perra. Y yo le tengo lástima, pues no le insulto, ¿se da cuenta? Me menta la madre, todo, en la basura. Acaba de subir unos videos en mes de junio insultándome, pero con groserías. Poniendo el título de su video, la basura, hijo de puta. Es un video. Mire ese testigo de la caraña de testigo de Jehová. Y pone, hombre, yo lo miro con pena, porque lo veo así chiquitito, me da pena. Yo nunca lo insulto, porque el hombre está solo se ha degradado. Con su boca sucia se degrada y se envenena solo porque nos tiene odio porque nos envidia porque somos inteligentes, tenemos capacidad de raciocinio, le envidia a Luz, le envidia a Juliet, dos damas bellas ahí que le han hecho quedar él como un super burro, que ellas tienen solamente un mes viendo mis videos, Lulo tiene 5 años viendo mis videos, ha visto mis 2000 videos y no se da cuenta todavía que la guasta es un falso. Y ya Luz y Juliet y Alfonso Gutiérrez se ha dado cuenta de eso y se han salido de la Watchtower porque son inteligentes. Siempre he dicho, como dijo muy claro Juliet o Luz, no sé, una de dos chicas, dijo algo muy cierto. Los hijos de Jehová son gente, hay gente inteligente dentro de Jehová, lo que pasa es que han sido engañados. Y es lo que yo siempre he dicho. Y yo cuento con los hijos de Jehová que yo les hablo, que son gente inteligentísima, pero que han sido engañados puesto que no les han contado toda la historia completa del pasado de esta organización. Entonces es muy fácil engañar a una persona que está ignorante del pasado, de la relación, por eso que la UAS no le dice toda la verdad de su pasado. Entonces cuando yo me encargo de hacer eso y abrir los ojos de lo que se llama la UAS en el pasado, es obvio pues que los hijos inteligentes hagan maletas y se larguen. Nadie quiere estar trabajando por una religión falsa, mentirosa, que solamente busca explotarlo a uno, sacarle el dinero y eso trabajar gratis en servicio, como un imbécil. Bueno, el único imbécil que tenemos es al Luro, ¿no? Que sigue ahí como un retrógrado, porque no la ve, no entiende, pobrecito, ¿no? Hay que tenerle pena al Luro, me da mucha pena ese hombre, al señor J. Palacios, a Boredo, a Ezio 0583, a Mr. Ryback 555, y que vienen e insultan, te dicen groserías, no todos, pero el caso del Luro, Dios mío, deja la Watchtower por el piso, ¿eh? Si ese testigo de Jehová, Dios mío, Dios me libre. Dios me libre. Imagínense, tiene un léxico de cloaca. Me menta la madre, me insulta. Porque ese es el ataque ad hominem. De eso se trata el ataque ad hominem. Cuando uno no sabe cómo rebatir a su contrincante, en vez de usar guantes de box, me saco los guantes y comienzo a pelear con los puños. Pues eso ya es desleal, ¿no? Es decir, si yo estoy discutiendo contigo, respóndeme de la misma manera, pues no puedes tú agarrar y responder con insultos y groserías, ¿no? Eso indica tu nivel intelectual, Luro. Entonces tu nivel intelectual es más que grosería y tienes el recto en la boca, el recto, ¿no? Entonces todo lo que sale por ahí es puras heces. Quizás parte de tu cerebro también se te sale por la boca, ¿no? Esas heces, quizás sea parte de tu cerebro que va cayendo. Y entonces va saliendo toda tu porquería porque no tienes argumento, no puedes conmigo, pues. El cerebro está muy por encima del tuyo, no puedes rebatir mis argumentos, pues. Entonces te desesperas, te pones como una loca, ¿no? Te pones como una loca y comienzas a hablar lisuras, insultar, y nadie te ve ni nadie te escucha. La gente que ve tus videos con esos insultos, con ese título, llamándome hijo de pelo, y se pone completo, lo que haces con eso es victimizarme ante la gente, ante los testigos de Jehová mismo. Y ayuda a mi causa, puesto que el testigo de Jehová que ve insultos por parte de otro testigo de Jehová, dice, caracho, entonces, ¿por qué lo insulta mi compañero testigo de Jehová a este señor si nosotros tenemos la verdad? ¿Por qué se desespera?
Entonces el mismo testigo de Jehová le causa rechazo a su colega, de su colega testigo de Jehová que insulta porque le da rechazo, escuchar insultos, ¿no? Entonces hace que el testigo de Jehová se, al contrario, se vaya a plegar a mí, porque me está victimizando, pues, y soy una víctima. Entonces al victimizarme con tus insultos, me ayudas en mi causa, Lourdes, me estás ayudando muchísimo, porque la gente dice, lo insultan a la basura porque tiene la razón. Es obvio, ¿no? Bueno, oiga, esto es lo que quería decirles, amigos, comentar esta atalaya para que ustedes reflexionen porque esta religión es una reverenda porquería, ¿no? Y que han hecho muy bien haberse ido. Y espero que decir Jehová que estén viendo mis videos, mediten bien y no pierdan su tiempo en esta religión mentirosa que publica puras mentiras, engaños y puras fábulas. Bueno, ahora sí es tarde, me voy a acostar. Espero que les haya gustado esta reflexión que he hecho, para que ustedes mediten también, porque ustedes son gente inteligente, gente capaz, que tiene suficiente criterio para poder reflexionar y darse cuenta qué es lo que les conviene. Buenas noches y hasta prontito.